Hace tanto tiempo yo compré una iglesia a precio de sangre entre crudo dolor. Hace tanto tiempo que envié a mi hijo para rescatar lo que se perdió. Hace tanto tiempo que estoy deseando esa humilde entrega de un adorador que solo se postra ante mi presencia y no a las ofertas de una posición. Hace tanto tiempo que estoy deseando que muestre mi imagen, que es la del amor, que no se confunda entre tanta gente, que sea distinta solo como yo, que no se divida como suele a veces, entrando en contiendas y en discusión, buscando alcanzarse el más grande que el otro. Si en el universo el grande soy yo, yo quiero una iglesia que me dé la gloria y procure la unión. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de esta humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento. Allí quiero morar. Doy gracias al Señor, hermanos, agradecido al Señor por estar una vez más acá en la radio. Llegué un poquito tarde, bueno, gloria al nombre del Señor, pero gracias a Dios que estoy aquí con todos ustedes para compartirles la palabra del Señor. Estamos después de un viaje que hemos hecho con mi amada esposa, y gracias al Señor estamos nuevamente acá en Buenos Aires y contentos por estar nuevamente con la iglesia, con los hermanos. La vida de la iglesia es vital para nosotros. No podríamos sentirnos bien si no tuviéramos la vida de la iglesia. Y lógicamente que no es una vida de iglesia completa, pero vamos ahí en camino a esa dirección. Saludo a todos los hermanos y hermanas que me conocen. Un abrazo a cada uno, al pastor Dante, el Señor bendiga, y a cada hermana y hermano, el pastor Guillermo Gardela, al pastor Néstor, el Señor bendiga grandemente, su familia, también al hermano Guillermo, hermana Silvia, el Señor bendiga grandemente, al pastor Jorge Gamarra, al pastor Juan Tiquiboco en Bolivia, que hace mucho que no lo saludo, al hermano, Señor bendiga, al hermano Gustavo Iperaguirre, a tantos hermanos que conocemos, y el Señor le bendiga, a la hermana Liliana, al hermano también que vive frente a la Borguar, que no me está saliendo el nombre, el Señor le bendiga grandemente, ya me voy a acordar. Y bueno, hay tantos hermanos, al hermano Cachito Deppel en el Chaco, a la hermana que vive allá en Mar del Plata, la esposa del hermano Reinaldo, el Señor bendiga a Maxi, el Señor bendiga a su familia, sus hijos, el Señor le bendiga grandemente a nuestro querido hermano Maxi, a la iglesia, gloria al nombre del Señor. Gracias le damos al Señor, hermanos. Vamos a hacer una oración y vamos a ir a la palabra que el Señor ponga en mi corazón, en mi boca en esta mañana. Aunque la palabra está ahí, ya está ahí, solamente tiene que brotar. También quiero saludar al pastor Nicolás Blanco, a su amada esposa, la hermana Andrea Soler, y bueno, y también a su hijo Timoteo, a la hermana Estela, a los hermanos de la congregación, a la hermana Mari del Mirador, el Señor bendiga grandemente, a la hermana Uma, el Señor bendiga, y a la hermana, bueno, no me acuerdo el nombre, hay nombres que se me olvidan. El hermano que vive frente a la Borguard se llama Raúl, a él ya me acordé.
Bueno, Señor bendiga grandemente, amados del Señor, y siempre están invitados todos para poder visitarnos a nuestra iglesia. Si usted no tiene congregación, si usted está apartado de la congregación, también lo invitamos para que se acerque a fin de escuchar la palabra del Señor, a fin de que podamos juntos correr la carrera por el supremo llamamiento de la esposa. También saludo al hermano José Salinas, al hermano César Taguada, sus esposas, sus familias, a la hermana Emi. Señor bendiga, tanto tiempo que no la veo a la hermana Emi, pero me vino a la cabeza al hermano Antonio Villarreal. El Señor bendiga grandemente. Y bueno, y si me sigo saludando, voy a saludar a medio país. El Señor bendiga, hermanos amados. Aleluya, gloria a Dios. Gracias le damos al Señor. Padre amado, estamos delante de ti, en presencia de ti, para pedirte tu guía, tu dirección. Bendícenos, Señor, en esta mañana, tomando nuestra vida y usándola para tu gloria, honra y alabanza. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Y bueno, saludo por supuesto a mi amada esposa, a mis hijos, a mi hija. El Señor bendiga grandemente. Estuvimos en un viaje, como ya le comenté al principio, un viaje que no fue muy lejos, pero que fue de varios días. Y el Señor me hizo ver con tristeza, me hizo ver, fuimos por parte de la costa, fuimos por Mar del Plata, por Villa Cobos, fuimos por muchos de esos lugares que van las personas en vacaciones. Y nosotros también fuimos, pero no para vacacionar, sino por otros motivos. Y bueno, y buscábamos iglesia, buscábamos hermanos con el hablar de la gracia, con el hablar de la palabra verdadera del Evangelio. Buscábamos hermanos con el cual nosotros pudiéramos enriquecernos y también poder aportarles a ellos lo que el Señor nos ha dado a nosotros también. Pero desgraciadamente veo que el camino de la costa, el camino de la turístico no es lo mío. No, yo me gusta más ir directamente por el otro camino. El otro camino es el camino de la predicación, de la extensión del Evangelio. Y ahí usted se tiene que meter por lugares incómodos muchas veces tiene que ir por lugares cansadores, por lugares donde no hay esa pomposidad que hay por el camino turístico. Y en el camino turístico nos encontramos con mucha calidad de hermanos diferentes, muchos hijos de Dios, gracias al Señor, pero que lastimosamente no tienen una consecuencia de fe, consecuencia de vida. Son hermanos que están mezclados con el mundo, el hablar del mundo, el vestir del mundo, el pensamiento del mundo, están en las fiestas del mundo porque participan de los carnavales, participan de las diferentes fiestas que hay en el mundo y bueno, y se visten conforme al mundo para ir a la playa y todas esas cosas que, bueno, la Biblia dice que todo me es lícito, mas no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica, ¿no? Entonces veía yo la escasez, ¿no? del carácter de Cristo en esos lugares. Y lógicamente que no es fácil encontrarlo, porque ahí todo está hecho para la satisfacción de la carne, por el camino turístico, ¿vio? Aunque no necesariamente tiene que ser así, porque un hombre espiritual o una mujer espiritual puede correr el camino turístico sin darle lugar a las satisfacciones de la carne. Pero usted sabe que la carne es la carne se deja llevar. Y bueno, y ahí en esos lugares uno no tiene una mente para poder orar, sino más bien para poder conocer, y bueno, muchas veces se mezcla con el mundo, con la gente del mundo, bueno, con familiares y tantas cosas. Y bueno, y desgraciadamente, bueno, entendí que ese no es el camino que yo tengo que recorrer, no es para mí.
Eso no quiere decir que no podamos ir de vacaciones. Yo creo que los hijos de Dios nos podemos ir de vacaciones, pero con Cristo en nuestro corazón, en nuestra vida. Y bueno, y ese Cristo que está en nosotros nos va a ir llevando a nosotros a gozar de las vacaciones, a disfrutar de la naturaleza, de los ríos, de los valles, del mar, de la arena, sin darle lugar a la concupiscencia de la carne. El Hijo de Dios tiene derecho de puede ir a Mar del Plata, puede gozar de ese mar inmensurable, ¿no? De esas olas, de ese viento, de ese frescor que hay en ese lugar. Pueden ir y entrar en los bosques y que hay en esa zona donde hay parrilla, donde hay lugares muy hermosos para descansar, para disfrutar con la familia, sin darle lugar a la carne. Y puede disfrutar. ¿Por qué no va a poder disfrutar unas vacaciones un hijo, una hija de Dios? Por supuesto que sí, pero con Cristo, ¿no? Con el Señor dentro del corazón, no siguiendo, no dejando las enseñanzas, no dejando las instrucciones que nos han dado en nuestras congregaciones, siempre manteniendo firme lo que hemos aprendido y de lo cual nos hemos persuadido. Vio, no hablar como el mundo, y bueno, no ir a los lugares donde ellos van para poder tomar, para poder mover el cuerpo. Todas esas cosas no son para nosotros. No, pero eso no son las vacaciones, eso es lo que el mundo necesitaba. Ellos necesitan de eso, nosotros no necesitamos de eso. Y bueno, estuvimos recorriendo la costa, pudimos hablar de la palabra del Señor, no mucho, pero pudimos hablar, gracias Señor por lo que hemos hablado, por lo que hemos compartido. Y bueno, hermano, todas las cosas nos ayudan para bien. Gloria al nombre del Señor. Por eso el Evangelio, cuando no tiene un buen fundamento, el Evangelio siempre se introducen cosas que tarde o temprano uno lleva a que el nombre del Señor sea ridiculizado y sea blasfemado, ¿vio? Por el otro lado también, cuando nosotros nos seguimos fiel al Evangelio, entonces la vida de las personas que están al lado de nosotros ven como hipocresía, como falsedad, nuestra fe, ¿no? Nuestra creencia. ¿No? Nosotros tenemos que mantenernos firmes en la fe. No, tenemos que, aunque otros no lo hagan, aunque otros le den rienda suelta a su concupiscencia, ¿por qué le dan rienda suelta a la carne? Porque todavía no han aprendido a andar en el Espíritu. Y bueno, y eso lógicamente que se aprende, ¿no? En la iglesia, andar en el Espíritu por medio de la enseñanza de la palabra, por medio del Espíritu Santo, por medio de la llenura del Espíritu Santo, investidura de poder. Entonces aprendemos. Nosotros somos un pueblo separado para Dios, apartados para Dios en medio de este mundo de tentaciones, en medio de tantas tentaciones que dice Santiago, que cuando alguno es tentado no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie, ni tampoco él puede ser tentado por algo, sino que cada uno de su propia concupiscencia no es seducido y atraído, y cuando la concupiscencia se manifiesta da luz al pecado, y el pecado da luz a la muerte. ¿Entiende? Todo es causa de que nosotros no velamos por nuestra santidad, por nuestra santificación, por nuestra separación. Usted, si quiere irse de vacaciones, hermano, vaya de vacaciones, disfrute las vacaciones, pero no hagan lo que ellos hacen. ¿Vio? No lo haga. Eso, porque eso de alguna manera enfría, por así decirlo, por cuanto no eres ni frío ni caliente, entibia, vamos a decir, entibia su comunión con Dios, con el Espíritu Santo. Y por cuanto no eres ni frío ni caliente, sino tibio, te vomitaré de mi boca, dice el Señor. Gloria a Dios. En esas cosas tenemos que tener siempre en mente, siempre tenemos que estar despiertos, siempre tenemos que estar atentos por nuestra comunión con Dios. La comunión con Dios es personal, ¿no? Todos nosotros
Sabemos que tenemos una relación personal con Dios. Cada cristiano, cada hijo de Dios tiene una relación personal con Dios, y Dios lo va llevando a esa persona, a ese hijo de Dios, lo va llevando a ser semejante a Cristo. ¿Vio? Y bueno, nosotros sabemos que Jesús fue tentado por el diablo, fue tentado en su espíritu, fue tentado en su alma, en su carne, porque primeramente le ofreció pan, en su carne, después en su alma y después en su espíritu, pero no fue vencido jamás. No, y nosotros no tenemos que ser vencidos por las tentaciones de Satanás, sino que tenemos que abrazar la palabra que dice que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. No, el diablo no puede vencernos si nosotros tenemos nuestra comunión continua con Dios, a través de la palabra, a través de la oración, a través de la comunión con la iglesia. No podemos ser vencidos por el diablo. Gracias le damos al Señor. La iglesia necesita volver al principio, pero también la iglesia provee para que los hermanos vayan a estos lugares y den rienda a la carne, ¿vio? Porque hay muchas iglesias enseñan así, enseñan fuera de la palabra de Dios, ¿vio? Enseñan a que uno puede darle rienda a la carne, a los pensamientos, a los sentimientos, ¿no? Pero nosotros tenemos que ver que cuando la carne gobierna nuestra vida, ¿no? La carne no nos va a llevar a lo peor, nos lleva a lo bueno, entre comillas, porque aún lo bueno que hay en la carne es malo. Porque lo bueno que hay en la carne no es para Dios, sino para satisfacerse a sí misma. ¿Vio? Lo bueno. Nosotros siempre estamos llamados a vivir en el Espíritu, porque los que viven en el Espíritu, ellos agradan a Dios. ¿Se acuerda que muchas veces lo hemos leído a eso? No, fíjese ahí en el Romanos, por ejemplo, en Romanos capítulo 8, en el versículo 5 dice: porque los que viven conforme a la carne, de las cosas de la carne se ocupan, ¿no? Y ahí nos lleva a nosotros al libro de Gálatas 5, 19 al 21. Y si vamos a Gálatas 5, 19 al 21, fíjese lo que son las obras de la carne. Y dice: y manifiestas son las obras de la carne, que es adulterio, ¿vio? Que es fornicación, que es inmundicia, que es disolución, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, banqueteos y cosas semejantes a estas, a las cuales os denuncio. Ya os lo he anunciado, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Se da cuenta, hermano amado? Entonces, no es que me voy de vacaciones y le doy rienda suelta a mi carne. No. Me voy de vacaciones a descansar con mi familia, ¿no? A disfrutar unos días de descanso, ¿no? Voy a alquilar una cabaña, me voy a pescar, me voy a comer un asado con mi familia, me voy a levantar tarde, me voy a acostar tarde, voy a seguir leyendo la palabra, voy a seguir escuchando prédicas, voy a estar en comunión con los hermanos por medio del celular. No, todo eso me voy de vacaciones, pero no hacer una vida en la carne, sino que, como dice acá también, porque la intención de la carne es muerte, mas la intención del Espíritu es vida y paz. Shalom. Entonces dice: por cuanto la intención de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Por eso la iglesia no tiene que alimentar la carne de los hermanos. ¿Vio? No puede alimentar la carne de los hermanos. Alimentar la carne de los hermanos es enseñándoles a los hermanos, ¿no? que tienen que guardar ciertos mandamientos, ciertos estatutos, que tienen que forzarse, ¿no? a vivir una vida en santidad. Eso es proveer para los deseos de la carne. No hay que proveer para los deseos de la carne, hay que
llevarlo a los hermanos a vivir en el Espíritu. Vivir en el Espíritu es vivir en la fe, en la palabra de Dios. Porque el justo por la fe vivirá. Gloria al nombre del Señor. Entonces, hermanos amados, el Evangelio es precioso. Para nosotros, los hijos de Dios, el Evangelio es vital. Es como la savia para la planta. Sin la savia, la planta se muere. Es como la sangre, ¿vio? En la planta es la savia. Y entonces para nosotros la vida de la iglesia es tan vital. Pero queremos vivir la vida de la iglesia no con hermanos que aman al Señor. Con hermanos que están dispuestos, ¿no?, a que el nombre del Señor sea engrandecido, sea alabado y glorificado. Estamos dispuestos a eso. No queremos hermanos en la iglesia que vivan conforme a la carne, ¿no?, que sean religiosos, ¿no?, que por afuera sean una cosa y por dentro sigan siendo los mismos que eran antes. Queremos verdaderamente que los hermanos puedan ser transformados por el conocimiento de la palabra de Dios. Queremos que los hermanos abran los ojos del entendimiento, que Dios les abra los ojos del entendimiento para que pueda verse a Cristo en ellos. Necesitamos a Cristo en el hermano. Yo cuando me comunico con un hermano, yo quiero comunicarme con Cristo, no me quiero comunicarme con la carne del hermano, porque la carne del hermano es la misma carne que la mía y a mí mi carne no me gusta. ¿Vio? Pero me encanta cuando me encuentro con un hermano que manifiesta a Cristo. Yo veo a Cristo en el hermano, veo el amor, la misericordia, el amor al Padre, porque Cristo amaba al Padre. Cristo amaba agradar al Padre en todo. ¿Vio? Él vivió para el Padre. Bueno, yo quiero encontrarme con hermanos que vivan para Cristo, para Dios, hermanas, por supuesto también, jóvenes también, por supuesto. Nosotros fuimos una generación de gente ignorante de las Escrituras. No, nuestra iglesia, cuando nosotros fuimos a la iglesia, no conocíamos la Escritura. Nosotros nos decían algo y nosotros creíamos, sin corroborar con las Escrituras, nada. Para nosotros lo que el pastor decía era ley. ¿Vio? Pero no corroborábamos si era verdad por las Escrituras, porque creíamos en el pastor. Después Dios nos fue dando entendimiento y ahí empezamos a ir a la palabra, a querer saber lo que la palabra dice, porque claro, había enseñanzas que no coincidían, de las Escrituras que no coincidían. Y bueno, si nosotros, una de las enseñanzas que nos daban a nosotros en aquel tiempo, nos enseñaban que el pastor era la cabeza de la iglesia, y bueno, fui a buscar a la Biblia si es verdad. Y que el pastor era la cabeza de la iglesia, y que el pastor era la cabeza de la iglesia, y me encontré que no. Me encontré que Cristo es la cabeza de la iglesia. Y que el pastor es un ministerio dentro del cuerpo de Cristo, a lo cual nosotros tenemos que obedecer y estarle sujeto, dice la palabra del Señor. Honrar al pastor. Pero él no es la cabeza. Y bueno, y así enseñanzas de ese tipo, muchísimas. Que la salvación no era un regalo, sino que era algo que se tenía que ganar. Y bueno, y Dios nos llevó por el Espíritu Santo a investigar. Y descubrimos por la palabra que la salvación es un regalo de Dios para los creyentes. Que nosotros éramos salvos cuando aceptábamos a Jesucristo como Señor y Salvador. Todas esas enseñanzas nosotros las fuimos descubriendo, ¿no?, cuando fuimos a la palabra, pero antes la iglesia no conocía la palabra. Se nos enseñó el Antiguo Testamento como norma de vida para el cristiano. No, pero el Antiguo Testamento no fue dado a los cristianos, le fue dado a los judíos, a los israelitas. Todo eso tuvimos que aprender. Todo lo que nosotros sabemos ahora nos costó años de lágrimas, de mucho sufrimiento, de muchos fracasos. Como decía el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7, dice: el mal que no quiero hacer, esto hago. Dice: porque descubro que en mí hay una ley que me obliga a hacer lo malo. Pero cuando yo lo hago lo malo, dice, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Ah, había sido así.
Porque cuando aquel que es nacido de Dios no puede pecar, porque Dios está en él, dice Primera de Juan. Nosotros nacimos de Dios. Dios nos dio su vida y la vida de Dios nunca nos va a llevar a pecar. La vida de Dios nos lleva a no pecar. La vida de la carne nos lleva a pecar, a no obedecer la palabra, a no creer la palabra. Bueno, y todos esos conflictos nosotros hemos tenido y hemos sido una generación mal instruida, mal enseñada porque había muchos pastores que eran buenísimos, eran hombres que amaban a Dios, eran salvos, ¿no? Dios los había de alguna manera acompañado en muchos de sus hechos, pero eran hombres ignorantes de las Escrituras, no conocían lo que era el Nuevo Testamento, lo que era el Antiguo Testamento, no conocían las Escrituras. Nosotros hoy conocemos las Escrituras porque fuimos rebeldes a los pastores, porque la palabra de Dios dice que si seríamos siervos de los hombres no seríamos siervos de Cristo. Si agradáramos a los hombres no seríamos siervos de Cristo. Y eso nos llevó a leer la palabra. Y nos llevó, y bueno, y aprendimos la palabra por hermanos que Dios nos envió. Dios nos envió hermanos, en mi caso Dios envió hermanos de Gracia y Gloria del Paraguay. Dios nos envió hermanos que nos instruyeron en los comienzos, ¿no? Y bueno, y ellos nos trajeron la gracia y para nosotros fue algo. Vio cuando usted, bueno, yo no sé si alguna vez estuvo encarcelado usted, si alguna vez estuvo privado de la libertad. Yo estuve privado de la libertad muchas veces, pero cuando se me abrió la puerta, hermano, no se imagina lo que se siente. Lo que se siente, nunca más quise ir detrás de un lugar donde me impidan ser libre, ¿no? Y bueno, y resulta que salí de la libertad, del encierro, ¿no? Donde yo estaba metido, que era literal, y me metí en un encierro espiritual, en una iglesia que no conocían la palabra, entonces me encerraron ahí en doctrinas y mandamientos de hombre, y ahí estuve muchos años. Y yo quería agradar a Dios, pero no podía agradar a Dios porque vivía más en la carne que en el espíritu. No sabía cómo vivir en el espíritu, no sabía lo que era la fe. No, nosotros conocíamos las obras, pero no conocíamos la fe. Después de 18 años en el camino de Dios, conocí la fe. Pero 18 años haciendo desastre, avergonzando el nombre del Señor. Pero cuando la fe se reveló a mí, a mi entendimiento, cuando la fe abrió los ojos de mi entendimiento, entonces empecé con la gracia, juntamente con la gracia de Dios, en mi vida empezó a ser transformada por el poder de Dios, ¿no? Y ahí me casé y bueno, y formé mi familia con la gracia de Dios. Alabado sea el Señor. Pero no teníamos pastores en la gracia que nos instruyeran a nosotros en el Evangelio de la gracia. Hoy la gracia, la palabra gracia se conoce, yo veo que muchos hermanos la predican, pero no la predican, ¿no? Correctamente. Muchos mezclan la ley con la gracia, o la gracia con el reino, por ejemplo, que tanto el reino como la gracia son verdad, pero hoy lo que predomina es la gracia, no el reino. La gracia de nuestro Señor Jesucristo. Hay mucho para poder enseñar en cuanto a estas cosas. Y si nosotros no enseñamos lo que es correcto, ¿no? El Evangelio correcto, los hermanos no van a ser transformados por el poder de Dios. Porque Dios nos transforma por su palabra. Mire, yo se lo pongo así. Estábamos ahí en Génesis. Y estábamos ahí donde la tierra estaba, como dice ahí, vamos a leer, la tierra estaba deshabitada, desordenada, dice. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, ¿no? Y el espíritu se movía sobre la faz de las aguas. Entonces la tierra estaba ahí, desordenada y vacía.
La tierra nos representa a nosotros. Y nosotros estábamos ahí. Y entonces hubo una transformación. Para que haya la transformación tenían que sacar a la tierra del desorden donde estaba. ¿Vio? Tenían que sacarla de ahí. Entonces dice que la tierra estaba desordenada. Gloria al nombre del Señor. Ahí en Jeremías 4:23 podíamos leer: alabado sea el Señor. Jeremías 4:23 dice así: miré la tierra y he aquí que estaba asolada y vacía, y los cielos, y no había en ella luz. Miré los montes y he aquí que temblaban, y todos los collados fueron destruidos. Bueno, así decía, vacía. Y ahora viene una transformación de la tierra, fue transformada. De estar desordenada y vacía llegó a estar ordenada, por medio de que fue transformada. Dios la transformó, ¿no? Y dice que en el primer día, dice, y dijo Dios en el versículo 3, y dijo Dios, sea la luz. Necesitaba la luz. Sin la luz parece que no se podía hacer nada. Porque la tierra, ¿dónde estaba? En las tinieblas. Estaba en las tinieblas. Necesitábamos la luz para ser transformados. Sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, ¿no? Y apartó Dios la luz de las tinieblas. Ahí está. Trajo lo que estaba desordenado, lo trajo a la luz para ordenar. Y eso Dios vio que era bueno. Ahora fíjese que Jesús dijo, yo soy la luz. El que viene a mí no andará en tinieblas, ¿vio? Sino que le resplandecerá la luz de la vida. Alabado sea el Señor. Es decir, que la transformación que nosotros necesitamos para poder agradar a Dios, eso tiene que venir por medio de la luz, por medio de la palabra. Porque también en el Salmo 105, versículo 115, creo que dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. La palabra es luz, la palabra de Dios. Entonces, Dios nos abre los ojos del entendimiento para que nosotros, por medio de la luz de la palabra, nosotros seamos transformados. Y cuando fue transformada la tierra empezó a producir. Y vio Dios que la luz era buena y apartó la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas noche, y fue la tarde y la mañana el primer día. Y entonces ahí empezó la transformación. Nosotros necesitamos la vida de transformación, la tenemos. Tenemos la vida de resurrección, que es la vida de transformación. Mire, ¿por qué Dios nos dio la vida de resurrección? La vida de resurrección es la misma vida que Dios tiene, porque Él dice que usó todo su poder para poder resucitar a Cristo. Él lo resucitó usando todo su poder. ¿Y dónde estaba todo el poder de Dios? En su misma vida. Dios le transmitió su vida al Hijo. Y por medio de ese poder, por medio de esa supereminente grandeza de su poder, Dios pudo resucitar a Cristo. Porque el infierno no quería dejarlo ir. La muerte no lo quería dejar ir, los demonios no lo querían dejar ir, los principados no lo querían dejar ir a Jesús de ahí abajo. Pero sin embargo Dios manifestó todo su poder y quitó a su Hijo de ahí, lo resucitó de la muerte, de los brazos de la muerte, y lo trajo nuevamente a Él mismo. ¿Vio? Entonces nosotros tenemos una vida que es la vida de la nueva creación, que esa vida es poderosa. ¿Por qué necesitamos tanto poder? Porque la vida de la carne es poderosa. La vida del diablo, cuando el diablo lo hizo caer a Eva, y a Adán y a Eva,
Ellos comieron del fruto y en ese fruto comieron bebieron una vida que Dios no le había dado. Entonces ahí esa vida es enemiga de Dios, es una vida muy poderosa que parece que la vida de la carne es débil, pero es muy poderosa. Y es tan poderosa que necesita ser contrastada con una vida más poderosa, que es la vida de Dios. Porque la vida de la carne no puede en contra de la vida de Dios. Con esa vida, la vida de Dios en nosotros, entonces Dios puede producir en nosotros la transformación de vida. La conformación. Fíjese lo que dice ahí en Romanos, capítulo 12. Romanos capítulo 12, en el versículo 1. En adelante. Dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, y que no os conforméis a este siglo, mas transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Vio? Es decir que hay una vida que está en nosotros, que nosotros tenemos que descubrir el poder de esa vida. Esa vida se nos fue dada para transformarnos a nosotros, de ser un hombre en la carne a ser un hombre en el espíritu. Ahora fíjese que dice ahí espero acordarme de los versículos, porque ya mi mente se fue. Gloria en nombre del Señor. Ahí en Romanos 8, capítulo 8, gloria al nombre del Señor, hablando de la vida de Dios en nosotros. No, perdón, en Efesios. En Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Le voy a pedir al hermano que me saque la música de fondo. Me desconcentra un poquito. Gracias, hermano, gracias. Entonces dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es aquella esperanza de vuestra vocación, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es aquella supereminente grandeza de su poder, para con nosotros los que creemos, por la operación de la potencia de su fuerza. Esa operación de su fuerza, de su poder, obró en Cristo, resucitándolo de los muertos, y lo colocó a la diestra de Dios en los cielos, sobre todo principado y potestad. Entonces nosotros vemos, hermano amado, que tenemos que tener conocimiento de la vida de resurrección que está en nosotros. Esa vida es poderosa, es más poderosa que la vida que teníamos en la carne. Eso lo declara Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 1 y 2 también. El versículo 2 dice: porque la ley del Espíritu, la ley es un poder, porque el poder del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado del poder o de la ley del pecado y de la muerte. Fíjese, el poder de la vida de Cristo me ha liberado del pecado y de la ley y del poder de la muerte. Nos ha liberado, porque el pecado produce muerte. Y nosotros fuimos liberados por medio de la vida que hemos recibido del poder del pecado. El pecado ya no tiene poder sobre nosotros, porque nosotros tenemos una vida que contrarresta ese poder, ¿no? Que no nos puede obligar el pecado no nos puede llevar a pecar el pecado, ¿no? Porque ahora tenemos la vida de resurrección de nosotros que la resiste a ese pecado que muchas veces quiere manifestarse en nosotros a través de las concupiscencias, como hablaba el pastor Nicolás, ¿no? Entonces, el poder de la vida de resurrección es mayor que el poder de la vida del pecado en nuestros miembros. Y entonces nosotros tenemos que entender que se nos fue dada una vida más poderosa para nuestra transformación. Tenemos que ser transformados. Y ahí en Romanos 8 dice así:
que nosotros fuimos predestinados para ser conformados a la imagen de su Hijo. Dice en el capítulo 8:28, y sabemos que los que a Dios aman, todas las cosas le ayudan a bien, es a saber, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Fuimos predestinados, señalados de antemano para ser conformados a la imagen de Cristo. Tenemos que ser transformados a su imagen, en el carácter, en el corazón, en los pensamientos, en las intenciones. Todo tenemos que ser semejante a Cristo. ¿Se da cuenta, hermano, amado? Gloria al nombre del Señor, los cristianos. También en este viaje que hice, en este recorrido que hice por la costa, observé que uno puede estar hablando y puede hablar una hora, pero no quiere decir que la gente lo esté escuchando a uno. No, eso es lo que hay hoy. Hoy no hay una inclinación a lo que el otro está diciendo, porque las personas están más inclinadas a atender el teléfono, por ejemplo, el celular, ¿no? Las llamadas que hacen, bueno, todo eso, los videos, todo eso, están más inclinados a poner el oído ahí y el ojo ahí que a lo que la persona que está a su lado le está diciendo. Eso es otra cosa que yo he podido ver. He podido ver que muchos cristianos, mientras que uno le habla, ellos tienen su mente en otro lado, no prestan atención. Antes no había tanta tecnología, tanto entretenimiento. Entonces, cuando uno se encontraba con una persona, estaba atento a lo que la persona le contaba, le decía, porque era novedoso, porque era algo que uno quería enterarse. Pero hoy hoy no se presta atención a lo que uno habla, porque uno está pensando en informarse por medio del celular o en ver un video, bueno, muchas cosas, todo por medio del celular. Casi que no es por el hablar mucho que las personas van a llevar a la práctica la vida de la iglesia. Todas esas cosas, hermanos, que no solamente el mundo cambió, sino que la iglesia está cambiando para peor. ¿No? Hoy un hermano joven es muy difícil que lo escuche a una persona mayor, porque el hermano joven está con el celular, como el mundo. Se entretienen con eso. Ellos no ven la hora de sacar el celular y empezar, porque ahí está su vida. En el celular están sus amigos, están sus conocidos, están su entretenimiento, su satisfacción. Ya no es como nosotros, que en el tiempo de nosotros, cuando éramos jóvenes, no había celular, no había tanta tecnología, y entonces venía un pastor y nosotros estábamos ahí escuchando al pastor de lo que decía, porque lo que decía era interesante, era algo que nos podía ayudar para que nosotros pudiéramos ser cada día mejores. Hoy no hay ese entusiasmo por escuchar, hablar al otro. Por eso los predicadores no sé cómo vamos a hacer, para poder nosotros hablar y que nos escuchen. Primeramente hay que prohibir los celulares en las iglesias. En las iglesias no hay que permitir los celulares. Hay que sacar los celulares en las iglesias y que se pueda solamente entrar con la Biblia, con la palabra de Dios. Después, cuando se retiran de la iglesia, entonces se llevan los celulares, ¿no? Porque si no se entretienen. Es una distracción que nos puede quitar a nosotros la corona de vida, la corona de gloria, la corona de esperanza. Así que, hermanos amados, doy gracias al Señor. Hasta aquí nomás, hermano, me da el Señor para compartir con ustedes. Fue un programa un poco desordenado porque veníamos leyendo el libro de Hechos de los Apóstoles. Vamos a continuar con eso, pero por ahora lo dejamos hasta acá. Vamos a orar, hermano. Quiero orar por usted, quiero orar por su familia, quiero orar por la iglesia. No, Padre amado, te ruego en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, por cada uno de tus hijos. Señor, que tú le abras los ojos del entendimiento, para que ellos puedan conocerte cada día más a ti,
para que puedan conocer la supereminente grandeza de tu poder que resucitó a Cristo de entre los muertos y que hoy opera en nosotros. Señor, te doy gracias, Señor, como decía el apóstol Pablo en la carta en los Efesios, en la carta de los Efesios en el capítulo 3, decía el apóstol Pablo así: gloria al nombre del Señor. Dice, estoy buscando, en el 3:13 dice: por lo tanto pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, de las cuales son vuestra gloria. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, por lo cual es nombrada toda la parentela en los cielos y en la tierra, que os dé conforme a la riqueza de su gloria el ser corroborados con potencia en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, para que arraigados y fundados en amor podáis comprender bien con todos los santos cuál sea la anchura, la langura, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, por la potencia que obra en nosotros, a Él sea la gloria en la Iglesia, por Cristo Jesús, por todas las edades de los siglos. Amén. Fíjese, esa es la oración que hacía Pablo y esa es la oración que yo hago por ustedes también, hermano. Amén. El Señor les bendiga. Nos vemos el lunes que viene. Amén, hermano. Hace tanto tiempo yo compré una iglesia a precio de sangre entre crudo dolor. Hace tanto tiempo que envié a mi hijo para rescatar lo que se perdió. Hace tanto tiempo que estoy deseando esa humilde entrega de un adorador que solo se postra ante mi presencia y no a las ofertas de una posición. Hace tanto tiempo que estoy deseando que muestre mi imagen, que es la del amor, que no se confunda entre tanta gente, que sea distinta solo como yo, que no se divida como suele a veces, entrando en contiendas y en discusión, buscando alcanzarse el más grande que el otro. Si en el universo el grande soy yo, yo quiero una iglesia que me dé la gloria y procure la unión. Yo quiero una iglesia que sane al herido,